Buen día, sean bienvenidos a otro culto más. Hoy en especial es un día muy bonito que les tocó a las mamis. También estamos festejando su día, así que gloria a Dios por un día más de vida a cada una de ellas. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, me adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, cargaste tú mi y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y Él es digno, ¿no? Él es santo. Él merece ser exaltado en nuestras vidas, sí, con nuestras palabras, pero más con nuestras vidas, más con nuestra entrega, más con nuestra disposición de ser transformados día a día de gloria en gloria. Si no estamos dispuestos al cambio, Jesús no es el dueño de nuestros corazones. Así que ahora cuando cantamos, digno es el Cordero de Dios, no quiero que lo canten desde una postura religiosa o viéndolo en una cruz. Quiero que lo cantes porque vos lo vas a hacer digno en tu vida. ¿Les parece bien? Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Te hago digno, Señor. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Buenos días, hermanos. Feliz días para todas las mamás, las que nos saludé. Los voy a invitar a permanecer así de pie para leer la palabra de Dios y abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así dice la palabra de Dios. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Yo realmente me imaginaba que este momento iba a ser mucho más movido, que el mar se iba a mover más. Pero, para muestra, alcanza un botón. Esta es la versión de niño, dice Wilmar. Lo cierto es que me ayuda a entender un poquito en qué circunstancias se encontraban. Uno estaba ahí, en el medio del mar, y se encuentra alguien raro, algo que no pasa habitualmente. No han tenido ellos, creo, si eran normales, esta experiencia previamente. Cuando la Biblia habla de un fantasma, está hablando de algo que se imaginaban. ¿Sí?
Y muchas veces nos enfocamos en este párrafo, y la semana pasada tuve la bendición de escuchar un sermón hermoso sobre por qué Pedro la hizo bien. Y me encanta pensar en Pedro. Yo nunca lo critiqué a Pedro por ir para abajo. Siempre me llamó la atención de que Pedro pudo caminar. A ver, Cato, vení un segundito. Yo voy a caminar ahora de acá para allá. Sí, bro, vení un segundito. Y vos también, parate porque me da miedo, ¿viste? Yo, agáchate, dale. Ahí vamos, ahí vamos. No se hace, no, ¿ves? Ahí ya piensa uno, poca fe, este tiene poca fe. Este sabe que no voy a caminar, porque ¿qué te la va a bancar? Pero miren que Jesús no caminó así con los discípulos todos nadando y él caminando arriba, no. Él tuvo el poder de caminar en el mar. Y ayer pregunté y alguien me dijo la respuesta clara, sencilla. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque era Dios. Porque era Dios. Pero también era 100% humano, 100% hombre. Estamos en el tiempo de la Reforma, creemos eso. Y los católicos también piensan lo mismo. Jesús, 100% Dios, 100% humano. ¿Y saben qué? Jesús caminó, pero Pedro también caminó. Y yo me maravillo. Me es extraordinario ese suceso. Y un día voy a poder hacerlo. No sé si en agua o en los mares de cristal, pero el Señor me va a permitir hacerlo. Porque ahí está mi fe. Yo sigo adelante. Vienen las olas, vienen los problemas y sigo adelante. Y está la posibilidad de caminar, pero en la vida venidera. ¿Amén, Miguel? ¿Sí? Quiero hablar un poquito del contexto de Jesús, ¿sí? Y que tengamos una visión real de todo esto. Voy a pedir que pasemos. Tira para atrás. Estamos hablando hoy de la caminata con Jesús, que es una caminata de por vida, es para toda la vida, ¿sí? Obviamente el que les habla, esta iglesia, nuestro fundamento bíblico está en Mateo 14, 22, 33, más fácil no lo podemos hacer, sería 1, sería el 11, ¿viste? Mateo 11, 22, 33 sería ya redondo. Bien, pero acuérdense, 14, 22, 33, ¿sí? Y estamos en los valores de la iglesia, trabajando nuestros valores. Porque si nosotros como iglesia tenemos claro quiénes somos, cuáles son nuestros valores, vamos a poder saber hacia dónde vamos. Yo tengo que saber dónde estoy parado yo para saber a dónde voy. No todas son buenas, no todas son fáciles, van a venir tempestades en medio de los momentos, en distintas etapas de esta caminata con Jesús, pero yo tengo que tener bien clarito dónde estoy parado. Primero, vimos con la hermana Graciela que somos una iglesia parada en Jesucristo. ¿Amén? Somos una iglesia cristiana. Somos una iglesia parada en Jesús. Segundo, somos una iglesia, de lo que habló la hermana Thais. ¿Algunos se acuerdan? Bueno, no digan nada. ¿Qué habló la hermana Thais? Directo al punto. Pero el segundo valor, somos una iglesia de santidad. Nuestro enfoque es caminar eso de una manera diferente. Ella hablaba de tener una vida rendida a Dios. ¿Sí? Ella el otro día me contaba sus puntos y yo no voy a estar repasándolos, pero puntualmente, si vamos al grano de lo que la hermana Thais compartió, es que vos tengas el Espíritu Santo y que tu vida sea llena. Ahora, yo hablé con ella me dio punto por punto y tuvimos ahí un tiempo de diálogo, pero si no hubiera hablado de eso con ella, igual yo sé que sería ese el punto. ¿Por qué? Porque estamos alineados. ¿Se entiende? Si usted me habla de los valores de la iglesia del Nazareno, son los mismos acá en Colombia, en Venezuela, en Tailandia, en Estados Unidos o Alemania.
Ahora, vamos a meternos en la palabra de Dios, de lleno, en lo que hoy hablamos. Y vamos a situarnos un poquito geográficamente. Siguiente foto. Bueno, ahí, esa foto no la saqué de Wikipedia, esa la tomé yo. ¿Sí? Y es de Nazaret, ¿sí? Y apunta hacia Jordania. ¿Sí? ¿Vio donde dice alimento subrayado con un renglón grande y 5.000? Bueno, del lado de allá, ahí abajo de eso, es Jordania. ¿Sí? Esa foto la tomé en mayo del 2019, yo. ¿Sí? Y ahí, más o menos abajo de donde está la línea amarilla, es donde Jesús le dio de comer a los 5.000. Si miramos el capítulo 14, podemos ver que Jesús no estaba pasando su mejor momento. La noche anterior, una chica había danzado con poca ropa. Cuando su papá, padrastro, la vio, se entusiasmó y a un fuerte más o menos 70 kilómetros al sur, del mismo lado donde comieron los 5.000, una fortaleza Marrakech creo que se llama, en ese lugar era una fiesta privada, era un fuerte que era para los reyes y servía como fortaleza para avisar si Jerusalén iba a ser atacada desde Oriente. Y en esa fiestita esta señorita bailó y le pidió al papá, o padrastro, la cabeza de un tal Juan el Bautista en un plato. Eso pasó la noche anterior. Y en esa noche fue decapitado Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El primo de Jesús. ¿Quién era Juan el Bautista? El profeta más grande de todos los tiempos. Cuando hablo de profeta no estoy hablando de un adivino. Estoy hablando de un hombre que proclama la verdad bíblica, la verdad de Dios. Yo en este momento estoy profetizando. ¿Sí? Puedo decir cosas que quizás se cumplan en el futuro si es que Dios las canaliza. Pero el profeta es el hombre o la mujer que habla la verdad de Dios, que comparte la verdad de Dios, que expone las verdades divinas de Dios. Y Juan el Bautista, ese profeta, esa noche murió. ¿Quién era Juan el Bautista? El compañero de milicia de Jesús. El único que entendía un poco de lo que... El que no tenía a Jesús que responderle todos los días, soy yo el pan de vida. El que en el día que se bautizó Jesús fue el único que podía bautizarlo. ¿Quién era Juan el Bautista? El tipo que lo entendía Jesús. Un ser humano donde Jesús podía hablar de igual a igual en algunas cosas humanas, pero también sobre verdades bíblicas. Ese hombre, ese día, murió. Y los discípulos, después me enteré cómo fue, porque digo, no puede pasar la misma noche, por humo, ese fuerte tenía la posibilidad de contar lo que pasaba. Y llegó la información a Jesús, que Juan había muerto a través de los discípulos. Recuerden que Juan era muy querido y toda la zona del Jordán no solamente lo querían por los bautismos, sino porque traía un montón de turistas y le permitía vender los choripanes. Entonces Juan era súper querido en todo el margen del río Jordán. También tuve la oportunidad de estar ahí. Y en esa situación, Jesús se entera, estaba en Capernaum, y Capernaum está un poquito al norte de este lado donde estoy yo, y se tomó un barquito Jesús para estar, si miran la lectura, solo. No quería estar con nadie. Su ser querido, su ser amado, había muerto. Y él quería estar solo, se quería alejar. ¿Y saben lo que hizo la gente, no?
cuando lo vio, que iba Jesús remando al lado de la costa para alejarse de la multitud, de todo lo que lo molestaba, la gente lo empezó a seguir. Es que en medio de esta dificultad que Jesús estaba viviendo, en medio de esta tristeza humana que Jesús tenía, la gente seguía necesitando de Cristo. Y a veces la iglesia parece que tiene que descansar, que tiene que tomarse un recreo. No aguanto más, me quiero ir. Sin embargo, la gente sigue teniendo esa necesidad. Y la iglesia no se puede ir de paseo. Jesús se quiso alejar. Y más o menos ahí donde está el desierto, donde empieza la parte amarilla, ahí no había nada. En aquel tiempo, y no hay nada todavía, porque es desértico. En ese lugar, Jesús se acerca y ahí se encuentra con toda la gente que lo sigue, la multitud, más o menos unos 5.000, escuchen esto, con sus discípulos, y Jesús empieza de vuelta a profetizar. En ese momento comparte cosas extraordinarias, verdades increíbles. La gente lo seguía por algo, sanaba a los enfermos. Capernaum, para que tengan una idea, tenía cerca de 1.000 habitantes. 5.000 personas juntaba a Jesús. El intendente le iba a golpear la puerta a Jesús para ver qué quería hacer, me imagino, porque a la hora de las elecciones, ustedes saben cómo era la cosa. Y Jesús predicaba. Y llegó la nochecita, no había que comer. Un muchachito trajo unas cestas con algunos panes y peces. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Usted sabe lo que hizo? Un milagro extraordinario. Le dio de comer a un montón de gente. Y Jesús, en medio de todo ese día, estaba sufriendo la pérdida de su ser querido, de su ser amado. Dice la Biblia, lo que estoy diciendo está más o menos en el capítulo 14, versículo 13, ¿sí? Y viene la alimentación de los 5.000. Y después de alimentar a esta gente, dice que sobran 12 cestas de panes, de peces, una para cada discípulo. Y él agarra y le dice, vayan del otro lado, de donde yo estoy tomando la foto. De ahí, del lugar donde estoy tomando la foto, esa es la ciudad de Het-Nazaret. Y ahí los discípulos tienen que venir. Y ese es el relato que escuchamos, que es que los discípulos salen remando, ¿sí? Y los agarra una tempestad. Por eso cuando vi el video dije, bueno, el video está genial, pero me da la impresión de que el agua está un poquito más picadita, ¿no? He visto alguna foto que lo ven a Jesús ahí en medio de la cosa, tampoco así, porque en el mar de Galilea, si está picado, puede llegar actualmente a 6 metros de alto, ¿sí? Más o menos acá. La parte del fierro alto, acá arriba, el techo, ¿vio dónde está la cosa? Esa altura puede tener una ola, ¿sí? Acá son 7,20 y allá son 5 metros. Acá más o menos en este lugar, la chapa está a 6 metros de alto. Eso es la altura de la ola que puede tener. Y el barco, las barcas que usaban, más o menos son de 12 metros, ¿sí? Más o menos de acá hasta donde termina la plataforma, ¿sí? Entonces, un barquito puede estar en esta posición, en ese pequeño lago, que no es tampoco tan grande, y el viento es muy sorpresivo. Y en medio del mar, en medio del problema que Jesús tenía en su corazón, los discípulos se habían ido, Jesús tiene que llegar. Y lo hace de una manera interesante. Siguiente.
¿Sí? Y acá podemos ver la primer impresión o el primer contacto que podés tener con Jesús. ¿Sí? Mucha gente lo ve a Jesús como un fantasma, algo anormal, algo diferente, algo interesantísimo, pero no tiene una relación directa con Jesús. Es aquello que está allá. ¿Sí? Es aquello que en lo que yo me puedo meter un ratito y después volver a salir. Hay un montón de gente que viene a la congregación, a nuestra iglesia, y quiere entrar, estar un rato, experimentar el fantasma o lo que sea, las emociones, quieren que le cantemos los coritos, vienen un ratito, van al cuarto de oración, oramos, salen contentos y después, chao. Y esa es la relación que quieren tener con la iglesia y con Jesús. ¿Sí? Tienen una relación a lo fantasma. ¿Sí? La otra es entrar con ellos y que no te reconozcan. Estar con ellos y que no te reconozcan. Miren los discípulos de Jesús. Ellos no veían fantasma todos los días. Vieron eso y dijo, qué fantasma, mirá vos. No dijeron, no debe ser el tipo que está con nosotros todos los días, sana enfermo, alimenta 5.000, de paso camina en el mar. No, se fueron a otro lado. No conocer con quién estamos. Esta es una relación fantasma. ¿Vos conocés con quién estás? ¿Tu fe? ¿Lo que vos creés? ¿Tenés percepción real de cuál es tu rol? Estamos hablando de una iglesia misional. Hay algunos que quieren ser los fantasmas. Quieren ser como Jesús a la hora de ser fantasma. ¡Ping! Mirá cómo me voy volando. Y hay otros que quieren asustar. ¡Jesús está aquí! ¡Va! No. No es el Jesús que yo conozco. Mi Jesús es amor. Ahora, muchas veces buscamos al Jesús fantasma y ese Jesús fantasma sí que nos falla. Porque Él no tiene plan de ser fantasma. Si tu plan de Jesús es ser fantasma, entonces Jesús te va a decepcionar. Y desde mi punto de vista está bien que te decepcione. Porque yo no quiero un Jesús que va y viene. ¿Sí? Un Jesús donde entras un ratito, te soluciona los temas y después rajamos. ¿Bien? Otro tema del Jesús fantasma es que te ayude y que la gloria se la lleve otro. Esto lo mencioné ayer. Jesús te bendice y después me voy caminando a Luján. O me voy a bailar un malambo con un gauchito colorado, que es muy común. La gente se pone de turno con el santo que está de moda. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, no tenemos esa postura. La iglesia del Nazareno predicó por primera vez en esta ciudad en 1925. Y en 1926 se trató de plantar esta iglesia. Y es la iglesia más vieja del partido de Moreno. Y no cambió su mensaje. Y vos como iglesia misional no tenés que cambiar tu mensaje. De lo contrario, no sos nazareno. Tu mensaje, tus actos dictaminan quién sos. Eso lo podemos ver en todo. Si yo me digo que soy de Racing, ¿sí? Pero todos los días me pongo una camiseta blanca con una tachada, con rojo, y me voy a un estadio allá que lo llaman el Monumental,
y grito Gallardo, Gallardo, Gallardo. Y me pongo contento cuando ese equipo rayado le gana a otro equipo como Racing Club de Avellaneda. Usted me va a decir que soy de Racing o de River. ¿Me explico? Bien, lo mismo con uno así, amarillo, bueno, amarillo y azul. ¿Ve? Cuidado con los ídolos. Pero lo cierto es esto. Usted me reconoce por mis actos si soy o no. ¿Sí? Si usted me ve a mí trabajando, revocando una pared, me va a llamar albañil. O puedo estar revocando una pared eventualmente. Si usted es cristiano, nazareno, usted tiene estos tres valores. Y no cree en Jesús fantasma. Cree en un Jesús diferente. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, los discípulos vieron a un Jesús fantasma. La iglesia, que tiene clara la misión que tiene, no ve a un Jesús fantasma. Segundo punto. Esta es la que más me gusta a mí. El Jesús que me sirve. Hoy Jesús me viene a ayudar, mi milagro. Vengo a buscar mi milagro. Venía a andar a buscar tu milagro. Oran por la persona, recibe la bendición. Y ahora me sirvió y después ya no me sirve, así que me voy. ¿Sí? Es un Jesús eventual. Me sirve por el terminar, siguiente diapositiva, perdón. Terminar mi proyecto y sigo con la mía. ¿Sí? Quiero que me ore, quiero que me case, pastor. ¿Sabe cuánta gente casé para que el Señor bendiga el matrimonio? Pero él no deja a su amiguita con derecho, o ella no deja a sus amiguito con derecho, y el matrimonio quiere que lo bendiga a Dios. Es ilógico eso. No me gusta el picante y lo primero que hace es le poner picante a la comida. No va. Juntar agua con aceite, no pega. ¿Estamos? Bien. Y en este punto, la siguiente, tenemos a veces una mirada de Jesús a los discípulos y saber que podríamos hacer mucho más, pero la inseguridad, ¿sí? Los miedos, nuestros paradigmas, nos impiden avanzar en lo que el Señor quiere. A ver, si Dios quiere que vayas a un lugar y te invita a ir y te manda, vos podés estar remando toda la noche, te encontrás con todas las tempestades, con todos los problemas y seguir remando, o podés salir caminando. Jesús salió caminando. Yo tengo poder para hacerlo, voy. Y Jesús caminó. Y caminó hasta que los discípulos le cortaron el viaje. Pedro lo detuvo, le dijo, che, escuchame, ¿puedo salir? Sí, ¿cómo no? Venís, vamos. Y si los otros 11 hubieran dicho lo mismo, vamos todos caminando. Y el barquito ahí, que venga, el viento lo trae. Ya no necesitamos más el barco, es un problema el barco. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si la Biblia... Y de ahí los 12 discípulos empezaron a caminar por el mar y nunca más necesitaron barco porque caminaban todo el tiempo. ¿Saben lo que pasó tiempo después, no? Vino el problema del endemoniado ganadero donde casi se ahogan de vuelta. Y Jesús tiene que calmar la tempestad. No hubieran tenido ese problema. Pensar a futuro. A veces no resolvemos cosas, no permitimos que Dios nos haga cosas extraordinarias en nuestra vida, que nos ayude y no creemos y entonces no podemos avanzar. Y nos quedamos ahí. Jugamos siempre en tercera división. Nunca ascendemos. Y cuando estamos por ascender, perdemos los puntos. Estamos futboleros y eso que perdimos. Imagínate si hubiéramos ganado. La inseguridad, los miedos, nuestros propios paradigmas, a veces
nos hacen detener el avance. Y mire, hoy con esta pandemia, más que nunca. Hoy con esta pandemia, más que nunca. Apuntá grande, apuntá alto, y que esto no te mate, no te detenga. Tercer punto. Hablamos del Jesús fantasma, el Jesús que me sirve, ¿sí? Y que lo descarto. Y el tercer punto tiene que ver con ese Jesús por el cual hemos pasado todos, que es el Jesús salvador, el que me agarra, me tira la mano en medio de mi problema y me levanta. Yo no sé en qué momento vos llegaste al Señor, pero si vos le entregaste tu vida a Cristo, tuviste la experiencia de que te tire la mano y te levante. Y ese Jesús es el que todos queremos. Ese es el que yo busco. Ese es el que me ama. Ese es el que me cobija. Ese es el Jesús que me quiere. Y es aquí donde si Él camina, yo camino. Donde si Él extiende la mano, yo extiendo la mano. Y es ahí donde yo lo debo imitar a Él. Y ya dejo de ser alguien improductivo para pasar a ser alguien productivo. Alguien que sencillamente tiene un lindo banquito en la iglesia, ¿sí? Ustedes saben que en la iglesia están las bancas o las sillas. Y el ejercicio espiritual de muchos solamente pasa por sentarse y levantarse, sentarse y levantarse, sentarse y levantarse. 3 veces, cuando cantamos los coritos, cuando el pastor termina de predicar y cuando hay que levantarse para irse a casa. Y ese es el ejercicio espiritual de muchos. Y los resultados son iguales. Una vida sedentaria espiritual. Y así nos va. ¿Sí? Entonces, la actitud del que sale a caminar, la actitud del cristiano, el coche azul, mejor el coche verde. ¿Sí? Muy bien, la actitud de Jesús fue buscar a este Pedro que se estaba hundiendo. ¿Por qué Jesús levantó a Pedro? ¿Por qué no lo levantó a Mateo? ¿Por qué no lo levantó a Juan? Porque ni Juan, ni Pedro, ni todos los que estaban todos tranquilitos en el barco. Eran espectadores. La experiencia de caminar y de ser salvado y después el mensaje de Jesús la tuvo Pedro. Los otros la miraron. Mateo está contando lo que vivió otro. La experiencia la tuvo Pedro. ¿Querés ser espectador del Evangelio? ¿Querés contar lo que el evangelismo que hace Esteban? ¿Querés contar del evangelismo que hace Guillermo? ¿Nico? ¿O querés tener tus propias experiencias? Porque es muy lindo el testimonio de lo que Susana hace. O van a ser los chicos con Alfa. Pero es de otro. ¿Por qué no lo haces real en tu vida y salí vos a caminar un poquito? Dejá el banquito, la barca. Salí a conquistar. Salí a crecer. Y acá la pregunta de Jesús, o mejor dicho, la reflexión de Jesús, ¿sí?
¿Cuál es la reflexión lapidaria de Jesús? Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Conclusión, terrible. Lo mató. ¿Por qué dudaste? Ahora, si Pedro tuvo poca fe, ¿cuánta fe tuvo Mateo? A ver de ustedes, en el poder del Señor, lo llevo acá al Reconquista. Pedro tiene poca fe. ¿Cómo te va vos? Vamos, nos paramos ahí en Mar del Plata y de ahí, África directo. ¿Te animás? ¿Crees en Jesús? Es fácil hablar de Pedro, pero él caminó. No sé, 2 metros, 22 metros, 33 centímetros. Un paso dio, porque iba caminando. Y pinta que Jesús estaba lejos. Así que para mí, sin exagerar, 25 metros debe haber caminado. Después bajó la mirada. Y ahí sí, cuando nosotros bajamos la mirada, para abajo. Poca fe, Pedrito. ¿Y cómo andas, Jonás? Darío, ¿cómo andamos con la fe? Mirá que si te haces loco te llevo acá a la laguna y le damos, ¿eh? Acá en Navarro lo probamos a todo. Dice que fue un pastor y los quiso probar todo y los hermanos estaban todos contentos. Dice, sí, pastor, primero vaya usted. Y estaban todos contentos. Bueno, vinimos a bautizar, dijo el pastor, y vamos a bautizarnos. Muy bien. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿En qué nivel andas? Y por último, y sin desmerecer esta actitud de estar esperando que el Señor nos salve, porque voy a volver un poquito atrás. Esta actitud de que dejar de que el Señor te ayude la tenemos que tener todos. Ahora, Caleb, que nació en un hogar cristiano y que medianamente, excepto cuando se mete en la heladera y le saca eso a la mamá, que la mamá le dijo que no, pero la vida de Caleb es bastante correcta. No es lo mismo que una persona que viene, no sé, de una vida bastante desastrosa, 62 años, 44 homicidios. O sea, el Señor los salva a los dos. Los dos necesitan la mano. Pero la vida de Caleb va a ser más agradable a la de Dios y va a ser más agradable a Caleb que la vida de este hombre que lamentablemente cometió todas esas atrocidades. ¿Se entiende? Entonces el proceso, el tiempo, la visión, distancia, acercarte, también en qué etapa andás, todo eso te ayuda a ver dónde está tu misión. ¿Sí? Y acá viene el punto. ¿Cómo servía al Señor? Pues si mi mamá dice, quiero empezar el ministerio de maratones, ¿y qué va a hacer? ¿Va a alcanzar el agua a los que pasan corriendo? No, yo voy ahí primero. Y va con el bastón ahí. Es interesante, ¿no? Yo quiero verlo. Y si Miguel me viene con que va a empezar a, no sé, a ver, Miguel, un ministerio de ciclismo, yo lo quiero ver. Ahí Enrique se le paró la vista y yo creo que vos podés empezar un ministerio de ciclista tercera generación. Años dorados en bicicleta. ¿Sí? Entonces tenés que saber dónde estás parado. Es normal que el físico a los 70 años baje su rendimiento. ¿No es cierto, Paulina? Bien. Es normal que un chico de 15 años tenga un tipo de energía que una persona de 60 no la tenga. No le pida al Señor cosas atípicas. Pídale al Señor conforme a su visión, conforme a la dirección que está tomando su vida. ¿Sí? Sea coherente con Él.
ahórrese un montón de problemas. Pero mientras que sos joven, cuida quién sos en el Señor. Y cuando sos adulto, cuida quién sos en el Señor. Cada generación tiene su bendición. Cada etapa de la vida está para que la vivas a full. Ahora, a mí, la etapa de ser astronauta ya se me pasó. Yo quería ser astronauta y no. Lo mismo futbolista profesional. Ya pasó. ¿Me explico? Bien, entonces estamos bien. Siguiente. Jesús reconocido por quien era Él. Y este puede ser también tu tiempo. Que vos te das cuenta dónde está Jesús en tu vida y vos decís, la verdad que todos me fallaron, pero tú no. Me encanta el último coro que cantamos el día de hoy. Y dice, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estos muchachitos vieron a Jesús caminar, se lo confundieron con un fantasma, vieron que hacía un ratito atrás le había dado de comer 5.000 personas y hacen esta declaración. Mire el sentimiento de Jesús. Su amigo, su primo, su cuate, su pana, su bro, había muerto hacía poco. Y en esa situación de tristeza tuvo que laburar un montón. Dudaron de él, lo confundieron mal. Literalmente sacó un hombre que se estaba por ahogar. Y llegó a la barca. Y el recibimiento fue decir lo mismo que dijo Juan el Bautista. Y lo que dijo Jesús el día que fue bautizado. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Quiere decir, mis hermanos, que si nuestro héroe, nuestro ser a imitar, en medio de su misión, en medio del caminar en Jesucristo, en la vida que Él mismo impuso, el caminar con Jesús, si este Dios hombre tuvo todas esas dificultades que ni le creían sus propios discípulos y que no le era fácil, si nuestro héroe tuvo esos problemas, mis hermanos, lo podemos tener nosotros. Escuche esto. Todos quieren multiplicar los panes y los peces. Todos quieren caminar en el mar. Y todos quieren ser glorificados. Pero la mayoría del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un servicio a sus pares, a las personas que lo rodeaban. Salvar a los que se ahogaban, alimentar a los hambrientos. ¿Y saben qué fue a hacer a Getsemaní, Nazaret? Fue a sanar enfermos. Ese pueblo que se ve en la foto que mostré fue sanado por el mismísimo Señor Jesús. Ahora, Él termina crucificado. Uno de los que estaban en la cruz les dijo, salvó a otro porque no se salva a sí mismo. Él entendió cuál era su misión y la vino a cumplir. Así que si vos pensás que el evangelio va a ser fácil, o el ministerio va a ser fácil, te lo digo ahora,
no va a ser fácil. Cuesta. Muchas veces te van a confundir, muchas veces te van a malinterpretar, muchas veces van a querer sacar de vos. Y se acercan todos por los panes y los peces. Muchas veces vas a tener que estar solo, olvidado. Todos te quieren cuando tu auto anda, pero cuando toca empujar, se quedan. ¿Sabes que tengo que hacer algo? Pocas veces me han ayudado, hermanos, cuando se me fundió una camioneta en medio de una ruta. Pero te compré una camioneta que va y viene, te critican todos. ¿Sí? Entonces, pensá que en la misión que Dios tiene para vos, tu ejemplo es Jesucristo. Tu ejemplo es Jesús. La siguiente. ¿Qué impide que llegues más lejos en tu vida, en el caminar con Jesús? ¿Cuál es la tormenta? ¿Cuál es la ola? ¿Cuál es el desafío que tenés? Siguiente. ¿Cuáles son las dudas que impiden tu caminar con el Jesús? ¿Qué dudas tenés? ¿Estás cansado? ¿La gente te falló? A Jesús también. No estoy promoviendo algo emocional. Estoy diciendo que con Jesús podés caminar en el mar, pero a Jesús lo fallaron muchas veces. Y también tuvo su necesidad. Siguiente. ¿Qué lugar o importancia tiene Jesús en tu vida? Acá es un tema de prioridades. Porque si vos estás en la iglesia por un puesto, en 2 eventos renunciás como el mejor. Te lo digo. ¿Sí? Si vos estás en la iglesia para mostrarte, eso es orgullo, te va a ir mal. Te va a ir mal. Si vos crees que vas a vivir de los demás en la iglesia, Dios te va a cortar ahí nomás. Te lo digo porque he visto siervos que por orgullo, por querer abusarse o por una interpretación incorrecta del Evangelio, han fracasado vez tras vez tras vez. ¿Sí? Hay una broma que dice que vinieron 2 predicadores a la casa de alguien y querían predicarle a uno. Y estaban golpeando la puerta y sale uno y le dice, bueno, queremos predicarle del Evangelio. Y él dice, sí, yo ya sé la historia. Dice que al final él muere. Y parece una broma, pero nuestro héroe termina crucificado. Ahora, lo que se propone es que en medio de esa crucifixión hay vida. En ese sacrificio tenés esperanza de ver a tus seres queridos. Es la mejor opción que tenés. Es la mejor opción que yo tengo. Y te lo comparto como una solución. Porque es verdad. Hay esperanza. No está en economía. Vote bien, vienen las elecciones difíciles, las elecciones pesadas. Vote bien.
pero confíe en el Señor. Elija a quién votar bien. Mire, juzgue, piense. Y el que vota diferente no es su enemigo. Piensa diferente. Respételo. Pero al mismo tiempo, sea sabio. Piense en los chicos que vienen. ¿Sí? Ore y vote. Pero no deposite su confianza, porque si algo sabemos los argentinos es que los políticos alguna vez nos han fallado. ¿Sí? Así que no se ponga su fundamento en lo económico, en lo político, en lo social. Párese en el Señor. No hable como hombre o mujer alejado de Dios. Hable y bendiga como mujer u hombre de bendición. Ay, pero a mí en la escuela me obliga. Bendiga. Que no le metan el chip. Bendiga. Ayude. Ame de en serio. No se haga el que ama. La gente lo va a querer, lo va a respetar, lo va a buscar. Ay, pero me obligan. Sea sabio. ¿Sí? Y firme.